En los pasillos de psiquiatría de la Universidad de Columbia, allá por 1965, dos académicos que eran rigurosos, sumamente escépticos y que, bueno, siendo francos, apenas se soportaban el uno al otro, estaban a punto de cometer lo que ellos mismos considerarían un auténtico suicidio profesional. Totalmente, un suicidio en toda regla. Exacto. Porque a puerta cerrada, entre reuniones de departamento y pacientes clínicos, comenzaron a canalizar en el más absoluto secreto uno de los textos espirituales más largos y, la verdad, más complejos del siglo XX. Y ojo, que aquí no hablamos de ermitaños en cuevas del Himalaya ni de monjes meditando. Hablamos de la ciudad de Nueva York, de neurosis, de egos académicos desmedidos y de un ambiente laboral profundamente tóxico. Es que es un contraste que, a ver, roza lo absurdo y al mismo tiempo es la definición perfecta de ironía, ¿verdad? Porque el texto psicoespiritual contemporáneo sobre el perdón por excelencia, que es un curso de milagros, pues no surgió de un entorno inmaculado de paz absoluta, que va, fue forjado en el crisol del conflicto humano más denso y, digamos, más mundano posible. Sí, sí, sí. Y precisamente de esa contradicción trata nuestra inmersión detallada de hoy, porque tenemos sobre la mesa un material biográfico e histórico extraordinario. Nos vamos a basar en tres obras fundamentales para que quienes nos escuchan entiendan cómo llegó al mundo este documento de más de 1500 páginas. Vamos a explorar Nunca te olvides de reír, de Carol M. Howe, que nos proporciona una visión muy íntima de uno de sus transcriptores, Bill Thetford. Un libro interesantísimo, por cierto. Ya lo creo. También veremos Ausencia de felicidad, de Kenneth Wapnick, centrado en la complejísima figura de Helen Schucman. Y por último, Viaje sin distancia, de Robert Skuch, que relata la improbable historia detrás de su publicación. ¿Sabes? Creo que es vital establecer desde el primer momento nuestra misión para la audiencia de hoy. Porque nuestro objetivo en este análisis no es debatir la teología, ni validar la metafísica de un curso de milagros. Claro, nada de proselitismo. Eso es, no estamos aquí para hacer proselitismo religioso o espiritual en absoluto. Nuestra brújula hoy apunta a la asombrosa historia humana detrás de la transcripción del texto. Queremos comprender los mecanismos psicológicos de estas figuras, la pura logística de un proceso colaborativo clandestino, el miedo paralizante que sufrieron y cómo la obligación de transcribir este material transformó, de forma radical, las mentes de sus protagonistas. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender cómo una obra de este calibre terminó aterrizando en las vidas de Bill Thetford y Helen Schucman, primero tenemos que hacer, diría yo, una autopsia de la mente de Bill. Es que su historia personal parece escrita por un guionista al que se le ha ido la mano con los giros argumentales. Totalmente. Y si trazamos la biografía de Bill, basándonos en el texto de Carol M. Howe, vemos que su arquitectura psicológica se construyó enteramente sobre la adversidad prolongada. A los 7 años, imagínate, en plena época de la Gran Depresión, contrajo fiebre reumática. Madre mía, en aquella época eso era terrible. Una sentencia casi. Hoy en día lo trataríamos con antibióticos y ya está, pero en aquel entonces el tratamiento consistió en confinarlo a una cama durante más de 2 años y medio. Imaginemos el impacto de esa reclusión extrema en el cerebro de un niño de 7 años. Bill no tuvo más remedio que desarrollar una vida interior vasta y profundísima. Aprendió a disociarse de su entorno físico, a observar en silencio y a leer vorazmente. Y bueno, esta etapa le generó una timidez casi patológica, pero a la vez sentó las bases de una capacidad intuitiva fuera de lo común. Y es justo esa capacidad intuitiva la que choca de frente con el inicio de su carrera profesional. Porque Bill entra a la universidad siendo un joven brillante y de repente consigue un trabajo administrativo en la Universidad de Chicago. Le dan un despacho, una secretaria y, atención a esto, un contador Geiger. ¿Un contador Geiger? Sí, su labor consistía en supervisar áreas radiactivas bajo las gradas del estadio de fútbol de la universidad. Es decir, Bill Thetford, el chico tímido e introspectivo que venía de estar postrado en una cama, estaba trabajando directamente en el proyecto Manhattan. Formaba parte del engranaje para crear la bomba atómica. Es que es increíble. Y como muchos en ese proyecto, operaba en compartimentos estancos. No era plenamente consciente del objetivo final hasta que, claro, fue demasiado tarde. Pero cuando vio la devastación nuclear en Japón en 1945, sufrió una crisis de conciencia devastadora. Normal, la culpa debió ser inmensa. Ese choque moral hizo que diera un volantazo absoluto a su vida. Abandonó cualquier aspiración de estudiar medicina tradicional y se refugió de lleno en la psicología.
Y ojo, no en cualquier psicología, sino que terminó trabajando bajo la tutela directa de Carl Rogers. Espera, frenemos un momento, porque el contraste es insano. O sea, pasamos de un individuo que gestionaba la logística del arma más letal y destructiva de la historia de la humanidad a investigar junto a Carl Rogers, el mismísimo padre de la psicoterapia centrada en el cliente. Un salto radical. Para quienes no estén familiarizados, Rogers basaba su terapia en lo que llamaba la mirada incondicionalmente positiva. Y esto, no es simplemente ser amable o dar un abrazo psicológico, es mucho más complejo. Es pasar de diseñar destrucción a investigar la aceptación pura. Exacto. Es una técnica clínica muy, muy específica. La mirada incondicionalmente positiva requiere que el terapeuta suspenda por completo su propio juicio. Significa aceptar y validar al paciente de forma total, independientemente de lo destructivos, inmorales o caóticos que sean sus pensamientos o acciones. Qué difícil tiene que ser eso en la práctica. Dificilísimo. El terapeuta debe crear un espacio de seguridad absoluta para que el individuo pueda explorar su psique sin el menor miedo al rechazo. Psicológicamente, requiere un nivel de empatía casi sobrehumano por parte del profesional. O sea que Bill pasó del apocalipsis nuclear a profesionalizar la aceptación incondicional del prójimo. Es francamente un salto mortal evolutivo en una sola mente. Lo fascinante de esto es cómo ese recorrido preparó la infraestructura mental de Bill para lo que estaba por venir. Según los análisis de personalidad de Myers-Briggs que manejaban en la época, Bill tenía un perfil NF, es decir, intuitivo sentimental. Ah, claro. Y operativamente, esto significa que procesaba el mundo buscando significado, armonía y una conexión profunda. Los individuos NF son diplomáticos naturales, pero tienen un problema grave, y es que su falta de límites emocionales hace que absorban la toxicidad de su entorno como auténticas esponjas. Se lo llevan todo a lo personal, digamos. Eso es. Y aunque Bill investigaba la sanación relacional a nivel académico, en su vida personal era un desastre, plagado de resentimientos pasados y una extrema introversión. Anhelaba la paz, sí, pero vivía en un estado de alerta constante. Y ese estado de alerta nos lleva directos a la década de los 60. Bill es ahora el director del Departamento de Psicología en el Centro Médico Presbiteriano de Colombia, y Helen Schucman trabaja allí bajo su mando. Si buscamos un entorno que sea exactamente lo opuesto a la mirada incondicionalmente positiva de la que hablábamos antes, era este. Desde luego que sí. No quiero usar el cliché de nido de víboras, pero las fuentes lo describen como un ecosistema académico despiadado, totalmente dominado por el lema de «publica o muere». Un sitio donde las puñaladas por la espalda, las rivalidades y el sabotaje intelectual eran básicamente la rutina diaria. Y en medio de esa carnicería, Bill y Helen chocaban sin piedad. Es que eran la noche y el día. Bill era pasivo-agresivo, evitativo y silencioso. Helen, según relata Kenneth Wapnick en Ausencia de felicidad, era brillante, sí, pero hipercrítica, argumentativa, abrasiva y además una atea militante que no dudaba en desmenuzar las vulnerabilidades de cualquiera. Tela con Helen. Tela. Sin embargo, en junio de 1965, la fricción llega a su límite absoluto. Bill, física y mentalmente exhausto de esta dinámica de oficina, decide tener una charla previa a una reunión rutinaria con Helen. Y allí, en un acto de pura rendición existencial, pronuncia la frase que detonaría todo. Le dice textualmente, tiene que haber otra manera. Tiene que haber otra manera. Me cuesta mucho entender cómo una frase tan, en apariencia, inofensiva, logró derribar las defensas de alguien como Helen. Si ella era este bulldog intelectual que comentas, ¿por qué no se echó a reír en su cara o lo analizó como una muestra de debilidad freudiana? ¿Por qué la historia cuenta que Helen sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas y, sorprendentemente, aceptó ayudarle? Pues por la psicología del agotamiento extremo. A ver, Helen no se dio por una súbita iluminación espiritual ni nada parecido. Se dio por pura fatiga del ego. Mantener una armadura de hostilidad constante, juzgando a todo el mundo, peleando cada detalle, eso consume una cantidad de energía neurológica insostenible. Es agotador, claro. Totalmente. Cuando Bill ofreció una salida, no le estaba proponiendo un dogma nuevo, le estaba proponiendo bajar las armas. Su mente estaba tan exhausta de esa especie de guerra fría académica que la vulnerabilidad cruda de Bill penetró todas sus defensas.
Y así se unieron en un pacto para buscar una forma de relacionarse que no estuviera basada en el ataque constante. Y la respuesta a ese pacto llegó en forma de, bueno, de un tren de mercancías sobrenatural. Porque meses después, Helen, la científica empirista, comienza a tener sueños muy vívidos, visiones extrañas y de repente una voz comienza a dictarle en su cabeza. Y aclaremos esto para la audiencia. No era una alucinación auditiva como tal, o sea, no escuchaba un sonido físico en la habitación, sino que era un dictado interno. Silencioso, pero con una claridad y rapidez implacables. Y la primera directriz es la cita fundacional. Este es un curso de milagros, por favor, toma notas. Madre mía, la reacción inicial de Helen fue, como es lógico, el pánico absoluto. Porque, imaginamos su posición, es una psicóloga clínica muy respetada, judía de nacimiento pero atea por convicción profunda, y su trabajo se basa puramente en el método científico. ¿Y de repente escucha voces? Exacto. Y de pronto, siente que una voz interna le dicta teología. En su marco de referencia profesional, esto solo tenía un nombre: psicosis. Estaba convencidísima de que sufría un episodio de esquizofrenia de inicio tardío. Es que yo en su lugar habría cruzado el pasillo corriendo para pedir que me ataran con una camisa de fuerza, la verdad. Ya, es que es lo más lógico. De hecho, en Viaje sin distancia, relatan cómo Helen llama a Bill completamente aterrorizada desde su casa. Le dice la famosa cita, ¿sabes? Esa voz interna no me deja en paz. Y aquí es donde la respuesta de Bill resulta absolutamente clave. Porque en lugar de ofrecerle medicación antipsicótica o un diagnóstico clínico severo, actúa como su ancla a la cordura. Eso es. Bill aplica, en tiempo real, esa mirada incondicionalmente positiva de Rogers. Despatologiza la experiencia de Helen. Para calmarla recurre a un lenguaje que ella puede aceptar y procesar, el lenguaje de los genios académicos. La explica que grandes figuras como Einstein o Mozart a menudo describían recibir sus descubrimientos o sinfonías enteras a través de procesos puramente intuitivos. Como si les llegara de fuera, ¿no? Sí, como dictados súbitos que escapaban por completo a la mente racional. Entonces, le sugiere que no lo juzgue, que simplemente use sus habilidades de taquigrafía para anotar lo que escuche, tomándolo como un experimento, y que luego lo valorarían juntos en la oficina. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esa sugerencia desata una doble vida que es increíble. Durante 7 años, 2 figuras de autoridad en una universidad de la Ivy League canalizan un texto espiritual de 1500 páginas bajo las narices de la comunidad psiquiátrica más conservadora del país. Lo llamaban entre ellos su secreto culpable. Su secreto inconfesable, vamos. Totalmente. Se encerraban en el despacho, Helen leía sus cuadernos de taquigrafía y Bill los mecanografiaba. Y si alguien giraba el pomo de la puerta, Bill escondía los papeles rápidamente debajo del escritorio. El nivel de disonancia cognitiva en esas cabezas debía ser brutal. Y lo era, vaya si lo era. Enseñaban conductismo estricto de día y transcribían metafísica no dual de noche. Es que el proceso en sí requería un soporte emocional inmenso. El texto a menudo presentaba conceptos de perdón radical que contradecían frontalmente las creencias y las quejas personales de la propia Helen. Claro, chocaba con su ego. Constantemente. Su resistencia psicológica era a veces tan fuerte que le provocaba pánico físico real al leerlo. Había momentos en que Bill literalmente tenía que mecanografiar con una sola mano, mientras con la otra sostenía fuertemente la mano de Helen para estabilizarla y, anclarla a la realidad del despacho. Era trabajo de trinchera puro y duro. ¡Qué barbaridad! Sí, como Helen misma confesó más tarde, y cito textualmente, terminó convirtiéndose en una verdadera empresa de colaboración entre Bill y yo. Sin su aliento y apoyo yo nunca hubiese podido llevar a cabo la mía. Pero claro, avanzar 7 años enteros trabajando así tiene que tener un precio altísimo. Llegamos a 1972. Finalmente han terminado la transcripción. Tienen el texto principal, el libro de ejercicios de 365 lecciones, que se dice pronto, y el manual para el maestro. El alivio debería ser total, pero imaginemos el peso psicológico de ese momento. Tienen el equivalente a una enciclopedia de mecanografía en las manos, contenida en 7 enormes carpetas negras de tesis.
Y sin embargo, el texto es un caos absoluto. Un caos total. Es un bloque denso, no tiene índices claros, el uso de las mayúsculas es aleatorio. Vamos, que el problema ya no era escuchar a la voz, sino darle sentido operativo a todo ese papel. Exactamente. Necesitaban un arquitecto. Y quien aparece en escena para cumplir ese rol es Kenneth Wapnick. Ken era un brillante doctor en psicología clínica. Y su historia es también fascinante. De origen judío, se había convertido al catolicismo. Y en 1973, tras regresar de Israel, estaba a punto de ingresar en una orden monástica. A punto de hacerse monje. Literalmente. Pero a través de unos conocidos comunes, termina reuniéndose con Bill y Helen en Nueva York. Y es entonces cuando Bill le muestra por primera vez las famosas carpetas negras. Me imagino la escena, de verdad. Ken abre esas carpetas esperando, no sé, quizá los desvaríos de dos académicos estresados por el trabajo, y se encuentra de bruces con esto. El impacto en Ken fue tectónico. Como ávido estudioso de la literatura que era, Ken relata en Ausencia de felicidad que el manuscrito le pareció poseer la métrica y la perfección poética de las mismísimas obras de Shakespeare, entrelazado con la integración más sofisticada de psicología clínica y misticismo que jamás hubiera concebido en su vida. En ese preciso instante, abandonó cualquier idea de volver a Israel o hacerse monje. Se quedó fascinado. Supo inmediatamente que la tarea de su vida residía en editar esas páginas. Pero detengámonos un momento a analizar la gravedad de esta tarea. Porque editar esto no es como corregir el borrador de una novela o revisar un artículo científico. Era el equivalente a hacer neurocirugía en un texto que consideraban sagrado o dictado. Ken pasó 3 años en un trabajo exhaustivo, mano a mano junto a Helen. Tuvo que organizar secciones, titular capítulos y estandarizar la gramática entera. Pero lo más complejo fue la limpieza. Ah, la famosa limpieza, sí. Claro, porque durante los primeros años, la voz les había dado consejos muy específicos y personales para lidiar con problemas de pareja o críticas puntuales a colegas de la universidad, e incluso referencias muy directas a la teoría de Freud o de Jung. Y Ken tenía que extirpar quirúrgicamente todo ese material personal porque el texto debía ser un manifiesto universal, no un manual de consulta privado para las disputas de la oficina de Columbia. Esto plantea una pregunta importante, y es ¿cómo cortas partes de un texto que, fíjate, fluye en pentámetro y ámbico, que es una métrica poética específica que la voz usó en grandes porciones del libro? ¿Cómo lo haces sin destruir la cadencia y sobre todo sin alterar el significado profundo de la teología? Si Ken cortaba mal, corría el riesgo gravísimo de amputar el mensaje fundamental del perdón en favor de eliminar una simple anécdota personal. Y supongo que Helen, siendo como era de estricta, no le dio a Ken carta blanca con un rotulador rojo para que hiciera lo que quisiera. En absoluto. Nada de carta blanca. Ken proporcionaba la visión arquitectónica, proponía dónde dividir un capítulo o qué anécdota freudiana específica se debía eliminar, pero Helen supervisaba todo el proceso con una rigidez férrea. Ken cuenta que Helen parecía tener una especie de memoria eidética, fotográfica, del molde original del curso. Sabía exactamente qué había dicho la voz. Exacto. Ella sabía intrínsecamente si una palabra sustituta traicionaba la intención original. Si Ken sugería un cambio que alteraba mínimamente la pureza del mensaje, Helen lo detectaba de inmediato. Fue una tensión constante pero muy necesaria. O sea, la estructura organizativa de Ken estaba contraída y equilibrada por la vigilancia inflexible de Helen. Vale. Entonces cruzan la línea de meta tras esos 3 años. El libro está por fin estructurado, limpio y coherente. Pero, paradójicamente, Helen estaba aterrorizada de que viera la luz. Quería enterrarlo. Quería un anonimato tan profundo que nadie en absoluto relacionara a la muy respetable doctora Schuckman con este fenómeno paranormal. ¿Cómo pasó de un archivador secreto a ser traducido a decenas de idiomas en todo el mundo? Pues aquí intervienen figuras externas que son vitales, descritas muy ampliamente en Viajes en distancia. Judith y Robert Scutch, a través de la Fundación para la Paz Interior, asumieron el desafío logístico que esto suponía. ¿Menudo reto? Cuando Judith leyó el texto, sintió una profunda resonancia y asumió como misión vital su publicación y su distribución. Pero lo hicieron bajo las estrictas condiciones que marcaron Helen y Bill, que eran el anonimato absoluto. En las primeras tiradas, el libro carecía de autores en la portada. Solo figuraba el nombre de la fundación.
Querían asegurar que el material se sostuviera puramente por sus propios méritos, sin gurús, sin líderes carismáticos y sin la mancha de los egos de quienes lo habían transcrito. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si analizamos el impacto posterior, el contraste de reacciones de la gente es oro puro. Por un lado, tenemos a miles de personas experimentando profundos cambios de paradigma psicológico al leerlo, sintiendo que les cambia la vida, y por otro, tenemos las reacciones de su entorno más inmediato. Y aquí, la historia del esposo de Helen, Louis Schuckmann, me parece fascinante porque ancla toda esta grandiosidad mística, este fenómeno enorme, a la realidad más mundana y terrenal posible. Totalmente. Luis es el cable a tierra de toda esta historia. Él era dueño de una librería, era un tipo pragmático y estaba totalmente ajeno al mundo espiritual. No le interesaba nada. Acompañó a Helen durante todo el proceso de transcripción sin involucrarse ni cuestionarla demasiado. Exacto. Y hay una anécdota fantástica donde alguien, en un estado de reverencia absoluta por el fenómeno espiritual que acababa de leer, se acerca a Luis en una reunión y le pregunta con asombro cómo es vivir con la canalizadora de semejante sabiduría cósmica. Y Luis, sin inmutarse ni un milímetro, responde: bueno, mi esposa suele hacer cosas bastante inusitadas. Es buenísimo. Y a partir de ahí se refería a una de las obras espirituales más influyentes de la era moderna, un texto de 1500 páginas, simplemente como el libro de mi esposa. Incluso cuando le preguntaron a bocajarros si creía que una entidad divina o Jesús lo había dictado, respondió: por supuesto que no, lo escribió Herren. O sea, esa desmitificación constante es una lección brutal de humildad. Desde luego. Esa mundanidad de Luis equilibra mucho la historia. Pero no debe restar importancia a los efectos tangibles que el curso tuvo en sus propios transcriptores. Porque la prueba del algodón de cualquier filosofía es si funciona o no en quien la predica. Y el arco narrativo de Bill Tedford es quizás la evidencia empírica más poderosa del impacto real de este material. Bill, el hombre resentido, evasivo y súper estresado de los años 60, experimentó un cambio radical en sus últimos años de vida. Logró sanar todo aquello. Sí, logró operativizar en sí mismo el mensaje central del texto, que es el abandono activo de los agravios. Sí, de hecho, Bill acuñó, o al menos popularizó, una expresión maravillosa para esto. Él lo llamaba la amnesia celestial. Y cuidado para quienes nos escuchan, porque no hablamos de olvidar dónde has dejado las llaves, ni de reprimir un trauma bajo una sonrisa falsa de positividad tóxica. La amnesia celestial, tal como la aplicaba Bill, es un ejercicio de disciplina cognitiva extremo. Consiste en negarse activamente, segundo a segundo, a usar el pasado de una persona para juzgar su presente. Exige un esfuerzo mental gigantesco para desviar las vías neuronales que te empujan automáticamente al resentimiento, para elegir deliberadamente no aferrarte a lo que el curso llama pensamientos de ataque. Es una reestructuración cognitiva total, ni más ni menos. ¿Y Bill lo consiguió? Se mudó a California en sus últimos años y quienes le conocieron allí no veían ni rastro de aquel académico amargado de Columbia. Veían a un hombre con una ligereza de corazón genuina, capaz de reírse de lo absurdo de la condición del ego humano. En su funeral, la cita de su amigo Whit Whitson lo resume a la perfección. Lo llamó un sanador sanado. Alguien que, a través de la inmensa tarea de ayudar a traer este mensaje al mundo, terminó aplicando por fin la mirada incondicionalmente positiva hacia sí mismo y hacia su propio pasado. Es una historia asombrosa. Hemos partido de la premisa de cómo nacen los grandes textos espirituales y hemos descubierto que en este caso concreto la iluminación no consistió en levitar sobre una flor de loto, ni mucho menos. Consistió en transcribir a máquina durante 7 años de estrés, miedo y disputas de oficina, pasando por la minuciosa cirugía literaria de Kenneth Wapnick para que finalmente 2 personas tomaran la decisión pragmática de elegir la paz por encima del tener la razón. Es que el esfuerzo humano detrás del fenómeno supera casi al propio misterio de la voz. Y esa es la aplicación real para nuestra audiencia de hoy. El centro de gravedad de esta historia no está en el evento paranormal o esotérico del dictado, está en el momento de ruptura, cuando la fatiga es insoportable y alguien, desde el agotamiento, decide que tiene que haber otra manera. Nos enseña que los cambios de paradigma profundos, ya sean a nivel personal o a gran escala, rara vez nacen de la serenidad. Nacen de la fricción, del agotamiento de nuestras estrategias de defensa habituales. De cuando la armadura pesa tanto que resulta más fácil desnudar el conflicto y rendirse que seguir luchando. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia,
surge una reflexión que debería incomodarnos, pero de forma muy constructiva. Hemos visto cómo la que muchos consideran la colaboración psicoespiritual más trascendente del siglo XX necesitó, ineludiblemente, a dos personas que inicialmente se detestaban. Esto nos obliga a replantearnos nuestra propia realidad. Y si nuestros conflictos personales más amargos, actuales, ese compañero de trabajo insoportable o esa relación familiar tóxica de la que queremos huir desesperadamente, no son un castigo, sino los laboratorios exactos y perfectos para nuestro propio avance vital. Quizás el adversario que más rechazo nos provoca sea el maestro quirúrgicamente diseñado que necesitamos para que por puro agotamiento nos rindamos y exijamos encontrar esa otra manera. Imaginemos por un segundo aplicar esa lógica al próximo conflicto que tengamos hoy mismo, porque de dos mentes chocando sin piedad en las oficinas de Columbia surgió un mapa para el perdón de millones de personas. Y esa es la paradoja definitiva. A quienes nos escuchan, esperamos que esta historia haya alterado, aunque sea un poquito, la percepción de sus propios campos de batalla cotidianos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión detallada y hasta la próxima.